Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estéis. Es un placer volver a estar con vosotros, que estéis ahí y retomar el curso en este programa de ¿Qué estás leyendo en el país? Con Laura Freixas. Laura Freixas, estoy segura de que la conocéis. Ha estado en debates nuestros previos anteriores, aquel memorable sobre Lolita con Sergio del Molino, pero hoy viene a hablarnos de sus libros, de sus lecturas, el ¿Qué estás leyendo? Que tan bien conocéis y seguís con tanta fidelidad, y agradezco tantos mensajes vuestros. Ella acaba de publicar hace poquito el Todos llevan máscara, que es su diario del 95 al 96, ha escrito ya algunos, creo, ¿es el segundo? Es el segundo que publico, sí. Es el segundo. Y nos va a hablar de un montón de libros que tienen bastante que ver con los diarios. Bueno, bienvenida, Laura, lo Gracias, primero. igualmente. ¿Por qué escribes diarios? Ya he visto que nos llevas aquí a tus tiempos de los 90, casi de inicios de tu andadura de escritora. Es escritora, es feminista, estoy segura de que conocéis su perfil y no me quiero entretener mucho en lo que podéis encontrar en cualquier lado. ¿Por qué los diarios, Laura? Porque es una manera de dar curso a la urgencia de escribir que siento y que canalizo de muchas maneras, pero las otras maneras, por ejemplo, una novela, un ensayo, relatos, autobiografía, que son otros géneros que cultivo, requieren mucha más preparación. Entonces, cuando te levantas por la mañana y sientes esa necesidad de expresarte, de escribir, de captar el mundo en palabras, lo más directo, lo más sencillo es escribir un diario. Y luego también para entenderme a mí misma, no sé, me da como mucha serenidad escribir un diario. Y entiendo que es lo que escribiste en esos años, Sí, día a día. Sí. No sé si lo habrás cambiado o no. No, prácticamente he podado cosas, porque en los diarios, en todo diario hay muchas repeticiones, ¿no? Hay cosas que te preocupan y les das vueltas y vueltas, entonces cuando los relees te cansa y piensas que también cansará a quien lo lea, pero aparte de, en fin, tocar las comas y alguna cosa así, es prácticamente tal cual lo que escribí en esos años. Aunque Laura Freixas nos retrotrae aquí a los años 90, es muy actual. Yo creo que cualquier mujer de hoy que comienza, que quiere tener hijos, tener pareja, trabajar, además escribir o cualquier otra actividad que tengáis o que tengamos cualquiera de nosotras, sufre las inseguridades, los rechazos, los fracasos, las pesadillas imaginarias. A mí hay un momento en que hablas de las pesadillas imaginarias que te atormentan y te oprimen, dices, opresivas, nos carcomen, y que no te ha molestado desvelar. ¿Cómo vences ese pudor? Bueno, por una parte, yo tenía ganas de publicar un diario muy sincero y además es lo que todo el mundo ha elogiado en este diario, ¿no? La sinceridad, el impudor, porque estoy un poco cansada de muchos diarios que se publican que son como muy para la galería y donde todo el mundo queda muy bien, y yo tenía ganas de dar un pistoletazo en un concierto, como dice Stendhal. ¿Cómo se supera esa dificultad? Porque realmente es verdad que sientes que, bueno, que te estás desvelando mucho, que estás contando o revelando, mostrando cosas de ti que no te gustan, y además he hecho cuestión de principios, de no embellecerme moralmente, de poner cosas, o sea, de dejar tal cual cosas que ahora no pienso y que no me gusta nada pensar que las pensaba o que las hice, etcétera. Y bueno, un poco quizá para engañarme a mí misma, me digo que esa era otra Laura, la de hace 25 años. Bueno, una Laura que me acabo de enterar que es licenciada en Derecho, de formación no tiene nada que ver con la literatura, pero bueno, vamos a los libros que está leyendo. Nos ha traído, viene de Perú, de estar en sus vacaciones y algo de trabajo en Perú, y nos ha traído varios libros de peruanos muy destacados, y en concreto de diarios. Veo que te has centrado mucho en los diarios. El primero del que querías hablar es La tentación del fracaso, en Seix Barral, de Julio Ramón Ribeiro. Cuéntanos, ¿por qué Ribeiro? Yo cuando viajo leo sobre el país que voy a visitar, y esto era una oportunidad estupenda porque me había invitado a la Feria del Libro de Lima, y entonces fui a Lima, pero además aproveché, fui con mi pareja y nos quedamos 10 días más en Perú, y yo tenía, bueno, mucha curiosidad por Perú. Ya había leído autores peruanos, pero aproveché para leer algunos libros de esos que siempre piensas que leerás algún día y que eran de peruanos, como por ejemplo este, que es un diario. Justamente estábamos hablando de diarios, a mí es un género que me encanta, leo todo lo que puedo, y este yo sabía que era un clásico.
y es un diario muy bueno porque es muy auténtico, que es lo que a mí me gusta de verdad de los diarios, que sean realmente íntimos, ¿no? Esa sensación de que te estás mirando por el ojo de la cerradura y asistiendo a alguien que se sincera consigo mismo. Que íntimo no significa contar cosas de la vida privada, no forzosamente, sino sobre todo esa soledad con la propia conciencia, ¿no? Decir quién soy, quién quiero ser, en qué fracaso, en qué... Y me gusta mucho Ribeiro, ya me gustaba como cuentista, y el diario me encanta porque, por esa autenticidad, y además tiene una cualidad muy rara en los escritores, es muy humilde. Y luego se ve una vida de escritor a lo largo de muchos años, ¿no? Y una vida, bueno, de ser humano. Has elegido también El pez en el agua, también unos diarios, pero es una especie de memoria, ¿no?, de Mario Vargas Llosa sobre su etapa, varias etapas, ¿no?, de sus inicios, de su llegada a Europa, creo recordar. ¿Qué te ha enseñado Vargas Llosa en El pez en el agua? Me ha enseñado una personalidad de alguien que es una persona equilibrada y muy regida por la racionalidad, que concibe su carrera bueno, de una forma muy pensada de antemano, que lee mucho, que tiene ambiciones políticas a la vez que literarias. Me lo he tomado sobre todo como un retrato de Perú en una época, porque son unas memorias en que él va alternando dos épocas, su infancia, adolescencia y primera juventud, cuando se casa con la tía Julia, cuando se va a vivir a París, cuando empieza a escribir, y eso lo alterna con capítulos sobre la etapa en que se presentó a las elecciones presidenciales en Perú, y bueno, para conocer Perú es muy interesante. Por otra parte, después de haber leído estos dos libros seguidos, dije, bueno, esto es un modelo de cómo ser escritor, pero que no sirve para cómo ser escritora, que ese es otro motivo por el cual yo quise publicar mi diario, porque me di cuenta de que no hay apenas... Hay muy pocos diarios de escritoras publicados, y no es lo mismo ser escritor que ser escritora, y lo ves en estos libros. O sea, por ejemplo, pues cada uno de ellos, de estos dos escritores, está rodeado o acompañado por una mujer, por varias mujeres en fin, que le ayudan, que le apoyan, que le pasan las cosas a máquina, que le escuchan, pero no hay un lugar para ellas, ¿no? Y ese es el que querías dar tú, sí, fundamentalmente. Hay alguna mujer aquí también, pero antes de llegar a ella tenemos también a José María Arguedas, El sexto, un libro en Trácena, que precisamente también son diarios, o una especie de diarios, o memoria. Es una novela, pero es autobiográfica. Es autobiográfica, pero la escribió ¿no?, muchos años después. Esto también, bueno, estos dos libros de Ribeiro y de Vargas Llosa son libros de hombres que además son blancos y de clase media. Bueno, en realidad Ribeiro no sé si era blanco, pero socialmente era blanco, en el sentido de que ves pues una clase media, alguien que tiene contactos, que viaja, que se va a vivir a Europa, etcétera. Y eso es una parte muy pequeña de Perú, y entonces me faltaba otra parte, que es el mundo rural, los indígenas, los quechua hablantes, y esto es lo que me da Arguedas, que además me encanta cómo escribe, que tiene una emoción, un lirismo, una especie de, no sé, una melancolía. Es muy distinto como personalidad, y luego el mundo que retrata. En esta novela él cuenta una experiencia autobiográfica, que es su estancia en la cárcel como preso político en los años 30. No, creo que en los años 30. Lo escribió, me parece, en los 50, pero creo que recordar que estuvo en el 37 en la cárcel. Y entonces allí conoce el submundo. Él está con los presos políticos, que es muy interesante porque ves los comunistas de la época, pero al mismo tiempo también frecuenta los presos comunes, y es otro mundo de, bueno, gente muy pobre, inculta, etcétera. Entonces es un contraste enorme con el mundo, por ejemplo, de Vargas Llosa o de Ribeiro. Claro, que tienen otras oportunidades y demás. Y de ahí nos llevas a Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, también origen peruano, aunque en su caso medio peruano, medio francés. Sí, ella había nacido y vivido en Francia, pero tenía familia en Perú, y entonces, pues bueno, ella se había casado, se había divorciado. En esa época en Francia ser una mujer divorciada era tener una situación muy difícil, porque además su marido la perseguía, ella se escondía del marido con los hijos.
y entonces ella sabe que tiene un tío rico en Arequipa, y ella considera que le corresponde la herencia de su padre fallecido, aunque ella es hija natural, o sea, no está, en fin, la boda de sus padres no era oficial o no llegó a registrarse, y entonces va contando su viaje, pues por ejemplo, bueno, yo como hoy en día cualquiera he viajado de Madrid a Lima en 12 horas, ella tarda 5 meses, ¿no? Entonces es muy curioso cuando te cuenta ese viaje y luego te cuenta cómo es Arequipa. Yo estaba en Arequipa leyendo esto, cómo es Arequipa en el siglo XIX, y luego además aquí vemos lo que no he visto en estos 3 libros, que es dónde están las mujeres, qué hacen, cómo viven. Ella sí, ella te cuenta todas las mujeres que conocen, pues una ex monja que para salir de la clausura tuvo que conseguir un cadáver y lo puso en el lugar de su cama, en fin, y le prendió fuego, unas cosas muy rocambolescas, y otras más cotidianas, empezando por las suyas propias, que quizá no son tan distintas de mujeres de hoy, ¿no? Como el maltrato doméstico, el hecho de que su marido, por lo visto, abusara de su hija, etcétera. Bueno, no nos lo perderemos, desde luego, Flora Tristán. Y ya saliendo de Perú, sí, eso ya cuando volví a España. Tenemos aquí 2 joyas ya muy centradas en el universo por el que Laura ha trabajado y trabaja muchísimo, que es el feminismo, el mundo de la mujer. Tenemos Nelly Arcán Puta, está esto veo que es una traducido, versión francesa, sí, pero está traducido. Sí, está traducido, sí, por Planeta. Y sí. la lactancia materna. Entonces, cuéntanos, Puta, ¿qué tenemos que bueno, encontrar en este Esto libro? es el monólogo auténtico de una chica canadiense nacida en los años 70 que se psicoanaliza y se prostituye, y es estudiante a la vez. Yo creo que el libro tiene mucho que ver con el psicoanálisis porque se parece mucho a los monólogos de una paciente en un diván que simplemente pues, va diciendo lo que le pasa por la cabeza. No es un libro para nada sensacionalista, o sea, no es el relato de una prostituta que te cuenta los detalles, aparecen de vez en cuando esos detalles, pero sobre todo es una reflexión que ella hace para entenderse a sí misma. Y a mí me ha parecido muy interesante, a mí la prostitución es un tema que me preocupa, que me interesa, y esta parece como el modelo de la prostituta que lo es por elección, porque le gusta el dinero, es joven, es guapa, es estudiante, es de clase media, y me interesaba entender, o sea, aparte de que el libro me ha interesado mucho, me ha parecido muy bueno, me ha parecido como un registro que no encuentro en otro sitio, ¿no? Ese monólogo interior que no es del todo interior, porque aparece el psicoanalista por allí. Pero me interesaba entender por qué una chica se prostituye, y creo que lo he entendido porque yo creo que ella es una mujer muy marcada por ese mensaje que ella recibe a través de su familia, pero que es un mensaje que realmente, por desgracia, está en toda la sociedad, según el cual la mujer vale únicamente en la medida en que es deseada por hombres, ¿no? Por ejemplo, bueno, ella habla de su padre y su madre que está muy deprimida, se pasa el día en la cama porque el padre no le hace caso, pero también habla de algo de lo que yo suelo hablar en conferencias, que son los pitufos, ¿no? Del personaje de la pitufina. O sea, todos los demás hacen cosas, pero la pitufina está solamente ahí para decorar, para ser mona y para enamorar a los varones, digamos, ¿no? Bueno, y habla de muchas otras cosas, pero creo que se entiende mejor la prostitución en su faceta más supuestamente glamurosa, y se entiende mejor la sociedad viendo a esta mujer culta, de clase media, en una sociedad supuestamente igualitaria, etcétera, pero que recibe ese mensaje que efectivamente, como digo, ahí está, de que la mujer, para ser valorada, tiene que ser atractiva y tiene que gustar a los hombres. Claro, eso, en fin, de una forma, si lo llevas al extremo patológico, es la prostitución, porque lo pasas fatal, pero ella no lo pasa nada bien, dice que odia a los clientes y habla de ellos con, bueno, mucho cierto desprecio y tal, pero ella necesita ser deseada por hombres. ¿Y crees que es posible la prostitución voluntaria realmente? Sí, creo que es posible. Es muy escasa en comparación con la trata, pero es posible. Ahora, a mi modo de ver, es muy patológica, o sea, tiene que ver, normalmente las mujeres que se prostituyen, estoy pensando en Virginie Despentes, por ejemplo, en la teoría King Kong, etcétera, proceden de una historia de abusos, de violaciones, es como
reactuar la violación, pero diciendo esta vez yo mando, ¿no? Es una cosa, en este caso ni siquiera ahora, que es patológico y que es una persona que está desequilibrada y que lo pasa muy mal, es evidente. No, porque estos días ha vuelto a resurgir la polémica a raíz del el sindicato de prostitutas otras, que el gobierno admitió y intenta anular, y esto nos despierta estos debates sobre ¿es posible esa prostitución voluntaria como opción laboral o realmente estamos hablando de una mayoría? Yo creo que es de trata, el barniz de glamour que se pone a una realidad muy sórdida. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Y la lactancia materna, otro mito, tabú. Beatriz Gimeno, también una gran conocida en España en todo el tema del feminismo, sobre la cierta presión social que hay en torno a la lactancia, ¿no? ¿Qué nos enseña este libro? Bueno, yo soy muy seguidora y admiradora de Beatriz Gimeno, me gustan mucho sus artículos, sus reflexiones, había leído también su libro sobre la prostitución. Y este libro incide en algo que yo creo que es fundamental hoy en día, que es el tema de la maternidad, porque creo que el mito del amor romántico, en fin, que tanto nos engaña, ha sido sustituido, o está siéndolo, por el mito de la mística de la maternidad, por ese mito de una felicidad perfecta, total y absoluta, que además se tiñe de ecología o se tiñe de anticapitalismo, etcétera, y que yo creo que Beatriz Gimeno, con muchos argumentos y muchos datos, desmonta, por ejemplo, desmonta esa idea de que la lactancia materna es una maravilla para el bebé y que es fundamental para su salud, y más bien muestra cómo todo este mito es también, una vez más, el barniz glamuroso de un regreso de las mujeres al hogar, producido en parte por una decepción en cuanto a la igualdad, porque la igualdad es una promesa que se ha cumplido muy a medias, ¿no? Entonces nos damos cuenta, y yo ahí reconozco un poco mi historia, ¿no? Nos damos cuenta de que nos han vendido esa promesa de que tendríamos las mismas oportunidades profesionales que los hombres y que el que vale o la que vale, vale y llegas y tal, y luego te das cuenta de que no, de que te apartan, de que no te ven, de que etcétera, y entonces puedes caer en el espejismo de ese refugio en el hogar, en tu familia, donde serás una reina adorada por tu bebé, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que este libro está muy bien, es un libro, a mi modo de ver, muy ecuánime, aunque bueno, la autora toma partido, pero muy razonado, que pone en tela de juicio toda esta nueva mitología. O sea, que nos han vuelto a vender la moto. Bueno, una vez más. No, me estoy acordando del libro de Orna Donaz. Yo creo que tú y yo hemos hablado privadamente sobre él, sobre Madres Arrepentidas, de cómo rompe el tabú. Sí, es un tabú admitir que la maternidad no te ha dado lo que creías que te iba a dar, y al contrario, te puede desgraciar en ocasiones, ¿no? Bueno, un placer seguir tus lecturas. Ya se acababa. Qué rápido. Todos llevan Máscara, de Laura Freisas, diarios, o seguirla, yo os recomiendo en sus conferencias, sus redes, sus actividades. Gracias por venir. Gracias por invitarme, Berna. Gracias por hablarnos de tus libros, esperamos seguir leyendo tus artículos y tus libros. Gracias a vosotros por estar ahí, siempre sois muy fieles y os lo agradezco. Y la semana que viene tendremos a Julio Llamazares, un gran escritor que me complace muchísimo invitar. Hasta pronto.